Saludos, mi nombre es Francisco Hernández y esta es la presentación de mi proyecto final de Econometría 2 acerca de modelos de Machine Learning. Em, el problema por resolver que yo decidí, pues es un algoritmo de predicción para enfermedades cardíacas. Es decir, dados ciertos atributos, yo puedo predecir si una persona tiene una enfermedad cardíaca o no. Algunos de los atributos, en este caso, pues del dataset que yo conseguí en Kaggle, que posteriormente lo voy a explicar, son edad, sexo, tipo de dolor en el pecho, presión sanguínea en reposo, colesterol, azúcar en ayunas, electrocardiograma en reposo de la persona, el ritmo cardíaco máximo, angina por ejercicio, es decir, el dolor en el pecho si la persona hace ejercicio, valor numérico medido en depresión, pendiente de ejercicio máximo, que puede ser positiva, negativa o plana, y pues enfermedad cardíaca, que al final es el atributo que me indica si la persona tiene o no tiene una enfermedad cardíaca. El dataset pues básicamente se mira así. Dejo el URL del dataset de Kaggle para darle créditos a la persona que lo hizo, ya que no es un dataset hecho por mí, sino que ahí fue donde lo conseguí. Em, Acerca de la limpieza de datos que yo tuve que realizar, solo fue básicamente pasar todos los atributos que son factores a valores numéricos para poder utilizarlos posteriormente en mis modelos. Y pues así es como se mira después de haber hecho eso. Por ejemplo, sexo ya no es M o F de masculino y femenino, sino que ahora es un valor numérico que puede ser 1, puede ser 2. En cuanto a la exploración de datos, para ver más o menos cómo están distribuidos estos datos por atributo, pues tengo los siguientes gráficos. Aquí pues vemos un gráfico de barras que me indica cómo está la cantidad de pacientes según edad. Podemos ver que la concentración de datos es más grande entre, no sé, como 45 años y 65. Entonces, todos los datos, quiero decir, o la mayoría de datos, pues son de pacientes que están en ese rango de edad. En cuanto a los datos, también podemos ver que la cantidad de personas de sexo masculino es mucho más grande que la cantidad de personas de sexo femenino. Estos son la cantidad de datos por por tipo de dolor de pecho. Esto puede ser por ejemplo, angina atípica, angina no atípica, y eso sería el tipo de dolor de pecho. Aquí podemos ver que la cantidad mayor es de una angina normal, es decir, un dolor de pecho pues normal. También la cantidad de personas que sufren angina, es decir, dolor de pecho cuando hacen ejercicio, podemos ver que la cantidad de personas que sí lo sufren es mucho mayor. Y pues aquí tenemos probablemente el más importante, que es el análisis de correlación entre las variables. Esto básicamente lo que me dice es, ajá, eso, qué tan fuerte es la correlación entre las variables. En este caso, por ejemplo, no sé, podemos ver que la correlación es fuerte entre la edad y el tipo de dolor en el pecho y así sucesivamente. También, pues, sí, el tipo de dolor de pecho con, por ejemplo, el electrocardiograma en reposo. También podemos ver que la correlación es fuerte. Y esto me serviría, por ejemplo, si yo quisiera hacer un modelo de regresión lineal para saber qué variables puedo utilizar que tengan una correlación fuerte con la variable que yo intentaría predecir. En cuanto a ya entrando un poco a cómo se realizó el modelo, lo primero que tenemos que hacer pues es la partición de los datos, es decir, dividir datos de entrenamiento y datos ¿cómo se llama? Para testing del modelo. En este caso, pues la división que yo hago es de 70-30, es decir, 70% de los datos son para training y 30% de los datos de mi dataset son para testing posterior, para poder analizar la accuracy del modelo. Entonces, el primer modelo que yo hice fue un modelo de clasificación. En este caso es un modelo de clasificación porque la variable de heart disease o enfermedad cardíaca puede ser 0 o puede ser 1. Es decir, es una clasificación binaria, la cual representa si, dados los atributos, entonces se tiene o no se tiene una enfermedad cardíaca. En este caso, pues yo el modelo que utilizo, bueno, el algoritmo de Machine Learning que utilizo es SVM, un Support Vector Machine. Este básicamente en lo que consiste es que mapea todos los datos a un espacio en donde pues cada dato va a representar un punto en ese espacio y puede ser categorizado. Dado los atributos, podemos decir que pertenece
o no a cierta categoría. Eh, no necesariamente al final estos datos pueden ser separados linealmente, eh, sino que también pueden ser separados de forma no lineal, y para eso es que sirve el kernel en este modelo. En este caso, pues yo puse que el kernel fuera el siguiente, que fuera lineal, para ver si los datos se pueden separar linealmente en el espacio, según la categoría a la que pertenezcan. Acerca del C classification en R, básicamente este tipo para este modelo, para este support vector machine, es utilizado en clasificación binaria. Por ejemplo, en este caso va que es tengo o no tengo una enfermedad cardíaca. Y pues al final tomo este modelo, se construye con la data de entrenamiento. Lo que tratamos de predecir es la enfermedad cardíaca, utilizando todos los demás atributos. Y pues después podemos realizar o bueno, construir una matriz de confusión para saber qué tan buenas o qué tan malas fueron mis predicciones. Es decir, por ejemplo, bueno, aquí la tenemos, y en este caso, pues podemos ver cuántos verdaderos positivos tenemos, cuántos verdaderos negativos, cuántos falsos positivos y cuántos falsos negativos tenemos. En este caso podemos ver que tenemos 90 verdaderos positivos, tenemos 28 falsos positivos, tenemos 19 falsos negativos y tenemos 139 verdaderos negativos. Por lo tanto, ¿eso qué quiere decir? Que en el caso de los verdaderos positivos, los datos reales se ajustan a los datos predichos, y en el caso de em, ¿cómo se llama? De los falsos positivos, los datos reales no se ajustan a los datos predichos. En el caso de los falsos negativos, los datos reales no son tampoco iguales a los datos predichos, y pues los verdaderos negativos, también los datos reales sí son iguales a los datos predichos. En este caso, podemos ver que las predicciones en realidad son bastante buenas, debido a que los números de verdaderos positivos, es decir, los datos reales y los datos prehechos, son exactamente iguales, y también tenemos una cantidad altas de verdaderos negativos, es decir, que los datos reales que tenían que ser iguales a 1 en este caso, sí son iguales a los datos prehechos, al menos 139 veces. Y si esto no tiene sentido, quiero explicarlo de una forma probablemente más entendible. Pero básicamente, en 90 casos donde el valor era cero, es decir, no tengo una enfermedad cardíaca, eso fue correcto. Es decir, yo logré predecir que no había una enfermedad cardíaca. Y pues en el caso donde sí había una enfermedad cardíaca, es decir, donde el valor es uno y mi modelo tenía que predecir uno, eso también pasó 139 veces, lo cual en realidad es bastante bueno. Y por ejemplo, en el caso donde era el dato real era uno, mi modelo predijo que era 0 28 veces, y pues viceversa, solo pasó 19 veces. Entonces, en general, diría que es bastante bueno el modelo. Eh, el siguiente, porque aquí el chiste es irlo mejorando, tengo otro modelo de clasificación que también usa el C Classification para una clasificación binaria, pero en este caso el kernel es radial, es decir, no estoy tratando de particionar la data en el espacio en dos categorías de forma lineal, sino que de forma radial. Y pues aquí podemos ver que las predicciones mejoraron un poco, es decir, ahora tengo 89 verdaderos positivos y tengo 148 verdaderos negativos. Eh, es decir, en 89 ocasiones yo predije que no iba a tener una enfermedad cardíaca de forma correcta a los datos, y 148 veces predicciones de que sí iba a haber una enfermedad cardíaca, pues salieron bien. Entonces este modelo mejoró un poco. El tercero que tengo aquí es utilizando otro tipo que se llama NU Classification. Básicamente la diferencia entre NU Classification y C Classification o C Classification es que el rango de C puede ir de 0 a un número muy grande, a un número infinito, pero el de NU
solo va de 0 a 1. Esa es básicamente la diferencia entre esos dos tipos. Y pues en este caso también estoy usando el kernel radial para no particionar los datos de forma lineal. Y pues aquí también puedo ver que este modelo es un poco mejor, ya que también tiene 82 verdaderos positivos y tiene 145 verdaderos negativos. Es decir, en 82 ocasiones logré predecir correctamente que no iba a haber una enfermedad cardíaca y 145 ocasiones logré predecir correctamente, comparando con los datos, que sí iba a haber una enfermedad cardíaca. Entonces este modelo mejora un poco. Y pues el último que tengo para seguirlo mejorando un poco más es utilizando el tipo de NU Classification con un kernel lineal, es decir, particionando el espacio de forma lineal para tener dos posibles categorías. Y en este caso, pues también, o sea, mejoró más que el anterior. Tengo 91 verdaderos positivos, o sea, 91 ocasiones en las que mi modelo predijo cero y si era cero, es decir, no hay enfermedad cardíaca, y tengo 135 verdaderos negativos, es decir, había que predecir que sí había una enfermedad cardíaca y mi modelo pues lo hizo correctamente. Básicamente esos fueron los 4 modelos de SVM, es decir, de un Support Vector Machine. Y pues el último modelo que tengo es hecho con KNN, es decir, K Nearest Neighbors, que básicamente lo que hace es que toma todos los datos que yo tengo y pues lo trata de agrupar en bueno, hay varias categorías dependiendo de los atributos. El número K en este caso, pues yo lo voy decidiendo o yo lo voy cambiando. Si hay una forma de conseguir ese K que sea el número correcto, en este caso, pues solo lo fui variando un poco para ver qué tal eran los resultados. Eh, y pues en este caso usé un K igual a 7. Em, entonces, podemos ver aquí también que la matriz de confusión, o sea, el modelo no es tan bueno, es decir, el último SVM usando un tipo NU Classification y un modelo, quiero decir, un kernel eh, lineal, es el mejor de todos. Este en realidad es algo malo porque los verdaderos positivos es igual a 67 y los verdaderos negativos es igual a 114. Tengo demasiados falsos positivos y falsos negativos, en donde pues mi modelo no logró predecir correctamente si iba a haber una enfermedad cardíaca o no lo iba a haber. Entonces, este pues no sirvió. Y al final el mejor modelo es este, SVM con el tipo NU Classification y un kernel lineal. Y eso sería todo. Muchas gracias.